¿Qué tal amigos? Volvemos. Estuvimos mucho tiempo parados. Como les comenté en un video, es una segunda etapa de Si lo crees, lo creas y esperemos de verdad que les guste porque viene mucho mejor. Viene mucho mejor, viene con muy buenos invitados, viene con nuevas dinámicas y trae un estilo totalmente diferente, pero como se los dije, sin perder la esencia de lo que ya conocen. Para empezar esta segunda etapa tenemos a una invitada muy especial. Seguramente muchos de ustedes la conocen por una parte, pero hoy está aquí para que la conozcamos como en realidad es ella, quién en realidad es ella. Entonces, bueno, sin más que agregar, Indira, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en esta nueva etapa. Qué bueno, no, te agradezco a ti por aceptar, por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a platicar de manera muy explícita lo que en realidad es Indira, no lo que la gente conoce. Entonces, vamos a empezar con algo súper rapidito, algo nuevo. Son 10 datos rápidos de ti, sin profundizarnos, vamos a hacerlo rápido y lo primero que se te venga a la mente, rapidito, ¿vale? Tu nombre completo, Indira de Jesús Rosales San Román. ok, tu hobby, Hacer ejercicio. música favorita. Ay, me gusta mucho. Me gusta Café Tacuba, me gusta Jeans, me gusta Frontera, me gusta Ricardo Arjona, me gustan Los Amigos Invisibles. Sí escuchas Sí, de todo, no hay algo que digas, "Ah". O- bueno, de una que otra no me gusta, pero sí, en general me gusta de todo. Ok, comida favorita. Me encantan las gorditas de dulce con mole, me encantan las quesadillas, la pizza, los plátanos fritos con queso. Yo creo que son de las cosas que más me gustan. Ok, tu motivación, Mis hijos, tu mayor logro, mi familia. ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? El poder trabajar para los demás, el poder hacer un impacto real en la vida de las demás personas con el trabajo que realizo. Tu meta, Mi meta es poder hacer mi trabajo y que yo siempre creo que los espacios en los que he tenido la oportunidad de trabajar, pues obviamente son pasajeros, ¿no? Y es como una etapa de mi vida, no es toda mi vida. Y una de mis mayores metas, o más bien mi meta siempre, con lo que siempre tengo en la mente, ¿no? Es que todo pasa y que al final no hay nada, no va a haber mayor tranquilidad que sentirme con la satisfacción del deber cumplido, que en los espacios donde tuve la oportunidad de trabajar y de desempeñarme, hice lo mejor que pude. Y el poder salir a la calle con la conciencia tranquila, con la cabeza en alto, poder salir con mi esposo, con mis hijos, sabiendo que lo di todo, ¿no? Y que trabajé con muchísima dedicación. ok, tu pasión, Uy, mi pasión, pues yo creo que es mi trabajo, definitivamente. Creo que es en lo que ocupo gran parte de mi tiempo, de mi pensamiento. Definitivamente es lo que hago. ok. Y aquí, para cerrar la parte de 10 datos sobre ti, una frase o un lema que te identifique como persona. Siempre, siempre es algo que repito mucho, que es una frase de Santa Edith Stein, que dice que lo que no estaba en mis planes estaba en los planes de Dios. Es algo en lo que yo creo muchísimo y que siempre Dios sabe dónde ponerte, aunque tú tengas otros planes, siempre los planes de Dios son otros, ¿no? Y es por algo. Es muy bueno, no lo había escuchado, pero creo que también me puedo identificar con él. Ok, bueno, ahora sí, después de esto vamos a profundizar un poco en todo. Vamos a platicar, me vas a platicar y nos vas a platicar a todos cuál es todo esto a grandes rasgos, ¿vale? Vamos a empezar con quién es Indira, dónde nace, dónde crece, quién es. Bueno, pues mi nombre es Indira Rosales San Román. Nací un 30 de septiembre de 1987, así que este año voy a cumplir ya 38 años. Nací en el puerto de Veracruz, específicamente en el Hospital Militar, que ahora ya no, ya está cerrado, ya es un Ok. recinto histórico ahí en el centro, así ya literal del siglo pasado. Y crecí en el Callejón de Juárez, en el centro, atrás de Bomberos, porque ahí estaba la casa de mis abuelitos y ahí vivía con mis papás, en casa de mis abuelitos,
porque mi mamá trabajaba en la zapatería que era de mi abuelito, ahí en el centro, en el callejón de Pípila, es un callejón que da al Mercado Hidalgo. Entonces pasé gran parte de mi infancia justamente entre los dos callejones, entre casa de mis abuelos o afuera de la zapatería. Ahí aprendí literal a caminar, aprendí a patinar, a jugar. La verdad es que todos mis recuerdos de mi infancia son literal en esos dos callejones en el centro de Veracruz. Ok, ¿cómo es la vida de una niña en esa zona? Porque no, yo todavía no nací allá en esa época, ¿no? ¡Qué fuerte! No, no, o sea, yo Gracias. todavía no nacía. Pero hoy en día estamos hablando de que no gozamos de una zona muy segura en ese lugar. Entonces, una niña, ¿cómo crece? ¿Cómo puede vivir una infancia en esa zona? Pues mira, la verdad es que tuve la oportunidad de que todo estaba cerca, todo prácticamente lo hacíamos caminando. Yo te digo, vivía en el callejón, yo estudié toda la vida becada, desde el jardín de niños hasta la prepa en el Instituto América, que es una escuela de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento del Altar, Ok, que está en Arista, ahí en el centro, donde está frente al obelisco, ok, junto al Museo Naval. ok. Entonces, yo ahí estudié becada toda la vida. Entonces, nosotros pues vivíamos ahí en el callejón, entonces iba caminando, pasábamos por el IBEC, cruzábamos, ¿cómo se llama? Por el Baluarte, por la tienda del Iste, que ya tampoco existe, a lo mejor ya no te tocó. Este, no, no te preocupes, en mi época ya había vehículos, ya Ok, las no, carretas, no, no, eso sí, el celular, tuve mi primer celular, un Nokia blanco, ladrillo, a los bueno, 15 años, eso sí me lo los conocí, regalaron, no sé, eso sí los cuando tú conocí. naciste a lo mejor ya había No tengo celulares, 15, no tengo 15, sí los no era conocí. smartphone, pero bueno, me acuerdo, me lo regalaron y yo era la más feliz jugando a la viborita, Ok. creo que todos lo jugamos, a lo mejor tú no, pero eres muy joven. Pero bueno, la verdad es que fue una infancia muy feliz. Yo fui hija única, ese es Ok. un algo, pero siempre, bueno, mi mamá fueron 10 hermanos, 8 mujeres y 2 hombres. Entonces, aunque era yo hija única, tengo muchas primas, muchos primos. Entonces, al final, pues siempre crecía rodeada de ellos. Y como estaba yo en casa de mis abuelitos, después siempre llegaban mis primos a ver a mi abuelita y pues bueno, crecí justamente con ellos. Ok, dices fui, o sea, sí tienes hermanos o No, no, no. Siempre, fuiste, sí, eres soy hija hija única, única. Sí, sí. eres Sí, hija soy única. única, pero siempre cuando eres más chico creo que es más, ya de grande nadie te lo pregunta, ¿no? Pero cuando eres niño, me acuerdo, siempre te preguntaban como, ay, tus hermanos, no, soy hija única. Ah. Y era un poco visto así como, ¿cómo? ¿Eres hija única? Sí, ah. Y rodeada entre pura mujer. Sí, somos una familia de muchas mujeres, de luego la familia de mi mamá, digo, fueron ellas 8 hermanas y además casi todas ellas tuvieron hijas. Ok. Y tuvieron 2, 3 hijos, entonces, pues sí, la verdad es que creo que crecí en una familia en un matriarcado. ¿Y tus primos, hombres, mujeres? Muchas Ok. mujeres, digo, también hombres, pero la mayoría también, Ok, mujeres, ahí sí sí, denomina el matriarcado. la verdad que sí. Entonces ya mejor ni pregunto quién manda en la casa, ¿verdad? Pues mira, no, la verdad es que ahí sí no voy a mentir, sí hay, sí hay igualdad, sí hay equidad en mi casa. Ok, Indira, estaba leyendo un poco sobre ti y hay algo que mucha gente no sabe y que incluso yo no sabía, pero me sorprendió muchísimo, sobre tu primer trabajo. Sobre tu primer trabajo a tus 17 años. Bueno, cuéntanos tú, no me voy a adelantar yo. ¿Cómo llegas a ese trabajo? ¿Cómo lo disfrutas? Estabas estudiando, tengo entendido, y trabajando al mismo tiempo. No sabemos si era la necesidad, si era el gusto por el trabajo. Cuéntanos un poco sobre ello. Pues mira, la verdad es que siempre fui muy activa, vamos, siempre estaba yo en clases, vamos, iba yo en la mañana a la escuela, pero en la tarde, la verdad es que desarrollé el gusto por el ejercicio ya más grande. Entonces yo literal era yo la ñoña del salón toda la primaria y la secundaria, me la pasaba yo siempre estudiando. Y lo que me llamaba mucho era los idiomas. Entonces estudié inglés casi toda mi vida en el Instituto Franklin, también ahí por Díaz Mirón. Ya no me acuerdo qué calle era, pero bueno, a mucha gente, muchas personas también me tocaban. Ah, tú estudias también, ¿ya ves? Muchos estudiamos ahí, subimos esas escaleras 20,000 veces por muchos años, porque era un sistema bastante largo, pero eficaz.
eficaz. Sí, se ve Hablamos porque inglés, habla muy bien ¿ves? Y inglés. escribimos inglés perfectamente. Entonces, estudié en el Instituto Franklin, estudié también en la Alianza Francesa, aquí en Ernesto Domínguez, en el Reforma estudié francés varios años. También habla francés. Sí, la verdad con el tiempo ya no tanto, pero sí me acredité en el DELF, o sea, en el momento sí hice todo y ahora pues sí, no es como que lo practique muy seguido, ¿verdad? Pero sí puedes tener una plática con un Pues francés. una que otra, sí, ahí más o menos, ahí medio me defiendo. Ok. Y estudié también en el Instituto Tecnológico de Veracruz, cuando estaba en la prepa, estudié japonés en el tecnológico. Cuando salía yo del América, me iba yo a veces caminando en camión al tecnológico y estudiaba yo ahí O japonés sea, un hablas rato. inglés, francés y Y japonés. sí. Y vuelas de casualidad. No, eso sí, no. O sea, en verdad le dedicaba yo mucho tiempo a los idiomas. Ah, como para aprender a volar. Sí, no, eso no, ya no me daba la vida para tanto. Entonces, pues mi primer trabajo justo fue en el Instituto Franklin dando clases de inglés. Una maestra que daba, ¿cómo se llama? Que cubría suplencias. Un día me dijo que sí la podía yo cubrir. Y entonces yo dije, ay, claro, con mucho gusto. Y bueno, empecé yo ahí a trabajar y bueno, pues obviamente me ayudaba porque pues también estaba yo entrando también, estaba yo en mi último año de prepa por entrar a la universidad y pues era ahí un ingreso extra que ya tenía uno. Y después, justo cuando casi al mismo tiempo que entré a la universidad, me acuerdo que en el primer receso de vacaciones yo dije, no, pues yo necesito trabajar. O sea, la verdad es que pues para ayudarme, aunque también estudié becada Derecho, en la Villarrica, tuve una beca de la UNAM, la verdad que pues hacía pues, una universidad y siempre hay gastos, ¿no? Digo, aunque vayas a una Sí, escuela claro. pública, pues son muchos gastos, libros, todo. Entonces, aunque yo estudiaba Derecho, me llamaba mucho la atención como la parte del turismo, la parte como de hotelería, de verdad que era algo como que yo sabía que no quería estudiar eso, pero me llamaba la atención y entonces pedí trabajo en el Hotel Hawái, un hotel que está justamente en el Malecón, junto al mercado de artesanías, a una cuadra de la parroquia. Sí. Y la verdad es que ese hotel tenía una particularidad que era que contrataba a estudiantes. Ok. O sea, era un hotel que realmente solamente trabajábamos estudiantes, la mayoría o sea, de universidad, tenía compañeros de la UB, del tecnológico, de todos lados, y entonces trabajé ahí en la recepción de ese hotel, pues un par de años, a veces en el horario de en la tarde, dependiendo de mis clases, a veces en el horario de la tarde, a veces sábados entrábamos a las 7 de la mañana, en el turno de 7 a 2, o domingo igual, de siete a 2. La verdad es que a veces recuerdo mucho que cuando tocaba trabajar el domingo, pues iba uno a la universidad y pues a veces salías, ¿no? De vez en Ok. cuando. Y sí, recuerdo algunos domingos muy difíciles, muriendo de sueño en la recepción ¿Sigue del el hotel. mismo dueño que cuando tú estabas o la misma persona que te contrató o algo así? Fíjate que hasta hace pocos años sí, y creo que lo vendieron hace Ok. muy poco, pero hace verdaderamente entiendo que muy poco tiempo lo vendieron, pero sí, durante muchos años el ingeniero Coutinho y su familia estuvieron ahí a cargo del hotel. Fuimos, creo que muchos los jóvenes, los estudiantes que tuvimos la oportunidad de tener ahí un empleo de medio tiempo. Ok, y bueno, qué gusto para el señor, ¿no? Porque me imagino que el trabajo era para apoyo a los estudiantes, porque ya ves que luego ese es el problema, o sea, que los estudios, los horarios, en muchos lugares no te quieren, que te quieren contratar. Claro. Entonces viene alguien que contrata puros estudiantes y ve que en realidad lo aprovecha. Por ejemplo, tu caso, hace 20 años estabas ahí, hoy quién es Indira, entonces, o sea, sí ha de ser como que padre para él, porque bueno, me imagino yo que esa es la Sí, yo finalidad. espero. Sí, yo espero que sea esa la finalidad y no por pagar barato a un estudiante nada más. Este, No, recibíamos todas las prestaciones de ley y todo, pero sí, definitivamente yo creo que no era fácil ahora que lo veo en retrospectiva, pues digo, al final trabajabas, pues éramos responsables y todo, pero pues no dejábamos de ser, pues chavitos de 18 años, sí, ¿no? Entre claro, 18 y 22 años, que que obviamente quisiera pues estar haciendo otra cosa. claro, y que de repente, pues sí, había a lo mejor seguramente no actuábamos como deberíamos de actuar, ¿no? Y no tienes a lo mejor a veces, ¿no? El mismo sentido de madurez que después.
Entonces, pues seguramente él también tuvo retos de todo el tiempo estar lidiando Con niños. con un grupo de jóvenes universitarios. Sí, la verdad que seguro sí se la rifaban él y su esposa. Ok, me comentas que ahí estuviste 2 años. Sí, 2 años más o ¿Qué menos fueron. pasa? ¿Es la universidad o simplemente decides ya no No, la más? verdad es que entro a hacer mi servicio social en un juzgado de primera instancia en materia familiar, el juzgado segundo de primera instancia, cuando antes los juzgados estaban al final de Independencia, a 2 cuadras del Zócalo. Ahora ya movieron, ya hicieron hasta un edificio y todo, pero hace muchos años, mucha gente también recordará, los juzgados estaban al final de Independencia y ahí hice mi servicio social. Trabajaba yo con una juez. Primero empecé yo pues nada más, pues obviamente ahí de su asistente, cosiendo expedientes, descosiendo y todo. Me dictaba, yo escribía en la computadora y bueno, y de ahí pues la empecé yo a agarrar la onda y empecé a ayudarla a proyectar algunas resoluciones y obviamente ya las revisaba y todo, pero bueno, la verdad es que fue una época en la que aprendí muchísimo, no nada más, obviamente el tema del derecho, pero también en ese momento las audiencias en materia de familia son muy duras, te topas con muchas realidades sociales complicadas, el sufrimiento que pasan los niños en medio de un divorcio, en medio de un juicio por pensión alimenticia, son temas que desafortunadamente no pasan de moda, continúan en el día a día y que tienen una afectación muy, muy seria, independientemente de los papás, pues tiene una afectación en el desarrollo de los niños, ¿no? Y me tocó ver, en ese momento, fíjate, los niños tenían que ir a audiencia ahí directamente con el juez. Entonces, pues les preguntaban sobre sus papás, cómo se llevaban, etcétera, ¿no? Y pues veías como de repente tanto, a veces como el papá o la mamá, pues los usaban, ¿no? Y eso verdaderamente era algo muy lamentable. Para mí siempre, los viernes, me acuerdo, eran los días que había audiencias de menores. A mí me tocaba hacer la transcripción de la audiencia y yo lloraba absolutamente todos los Sí, viernes, me sin falta. imagino. O sea, para mí era durísimo, durísimo, o sea, pero fue una época en la que yo aprendí mucho, yo creo que esos 2 años fueron muy formativos para mí, de ver cuál era la realidad en esos temas sociales, en esos temas de familia, de los que a veces poco hablamos porque son temas incómodos, ¿no? En los que Sí. obviamente nadie va por la vida hablando de sus problemas familiares en público, pero que cuando los escuchas, te das cuenta que de ahí provienen muchos de los problemas que hoy tenemos como sociedad, ¿no? Que necesitamos regenerar el tejido social, que necesitamos construir familias, punto, ¿no? Y no significa cuando hablo de construir familias que necesariamente tengan que estar el papá y la mamá juntos, sino me refiero a que si hay una separación, pues este sea en un ambiente cordial para los niños. Sí, claro. Y es que, bueno, no solo para los niños, yo lo veo desde afuera, yo no soy abogado, pero yo lo veo desde afuera que muchas veces también en la parte de las parejas existe ese problema, esa desesperación, esa impotencia, porque por lo regular le dan la razón a quien tiene la mayor posibilidad de contratar un buen equipo de abogados. O sea, yo puedo tener la razón sobre mi pareja, pero si mi pareja tiene el presupuesto necesario para contratar un buen equipo de abogados y yo tengo que agarrar a uno de los que me otorga, pues ahora sí que el Sí, de Estado, oficio. entonces ahí también entra como que la parte, sin dejar de lado los niños, obvio, pero también la persona, el mayor, el papá, la mamá, sufre, o sea, porque ahí no hay mamá o papá, o sea, ahí es parejo el que tenga, es eso. Entonces, sí está feo. Y no es que sea un tema, no es que si es un tema incómodo, lo es, claro que lo es, pero yo siento que es incómodo porque hoy en día mucha gente lo vive, porque mucha gente lo vive o mucha gente conoce a alguien que lo vive, Claro. o sea, entonces ya por lo menos todos, o sea, no por lo menos el 95, 99%, sin tener una estadística real, te puedo decir que de la sociedad ese porcentaje sabe o sufre de lo que nos acabas de comentar y debería cambiar como sociedad, como tú lo dijiste, o sea, construir familias en las cuales los niños más que nada, porque de ahí luego sale el futuro asaltante, el futuro secuestrador, el futuro drogadicto, el futuro asesino, el futuro lo peor. Hay gente que no, hay gente que vive divorcios y lo toma como un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero es una parte muy, muy pequeña.
pero sí tienes mucha razón en esa parte de que los divorcios, que no debería de haber divorcios, ya si decidiste estar con alguien, es porque pues ya te vas a quedar, deben de ser por la paz, por la paz. Entonces sí. Por otro lado, eres abogada por profesión, por título, una beca en la UNAM. ¿Cómo decides o cómo llega a ti la política? Pues mira, mi papá es abogado. Mi Ok, papá es abogado, él está especializado en derecho fiscal, abogado fiscalista. Y la verdad es que mi papá, yo siempre, actualmente también es abogado y es catedrático en derecho. La verdad es que siempre lo veía yo estudiando. Yo realmente estudiaba idiomas porque yo quería estudiar relaciones internacionales. Mi sueño era trabajar en una embajada, trabajar en el Servicio Exterior Mexicano. En ese momento, digo, actualmente ya hay varias universidades aquí que tienen la carrera de Relaciones sí. Internacionales. En mi época no. En Seguimos. esa, ¿Cómo le hago para en, borrar ese comentario? en ese siglo, fíjate, ¿Cómo les digo eso? en esa década que a mí me tocó vivir, todavía no. La verdad es que solamente había en las universidades privadas en Puebla, en Monterrey, en la Ciudad de México, que definitivamente eran carísimas, ¿no? Que Sí, aún que yo pudiera obtener una beca, pues bueno, había que pagar manutención, etcétera, ¿no? Que mis papás no podían definitivamente cubrirlo. Entonces, mi papá me acuerdo que platicó conmigo y me dijo, mira, ¿por qué no estudias Derecho? Y de ahí haces una especialidad en relaciones internacionales y todo, ¿no? Y pues yo le creí. La verdad es que, pues no, jamás en la vida hice mi maestría en ciencias penales. Pero bueno, fue por eso, la verdad es que me gusta el derecho, obviamente. Es una carrera que creo que te da muchas herramientas para la vida. Yo creo que todas las personas deberíamos de tener en la preparatoria un curso bien de derecho, punto, porque creo que es algo que te sirve en materia familiar, en materia mercantil, en materia penal, de que tuviéramos los conocimientos básicos, ¿no? A mí eso me parece. Y que bueno, por supuesto, para mí es un gusto ahora que el que yo, aunque no haya yo litigado como tal, no sea yo abogada que defienda, que lleve casos en un juzgado, sin embargo, pues por supuesto que ejerzo mi profesión ahora en el tema legislativo, ¿no? Al hacer leyes, al redactarlas, al tener la oportunidad de presentar reformas a la Constitución, es una forma en la que yo he venido ejerciendo mi carrera y la cual me siento muy contenta y que con el paso del tiempo me he enamorado más. ok, o sea, ¿te gusta de plano mucho tu derecho a ser abogada y todo eso? Sí, definitivamente me Ok, gusta, ¿no? No entonces, me imagino, creo que en este momento, habiendo estudiado otra carrera. ok, entonces vamos a meter un dato número 11. Si a ti te dijeran hoy que tienes que elegir entre ser abogada y ser política, ¿con cuál te quedas? No hay de otra, ¿eh? Una nada más. No, Nada pues de que las dos. ambas. No, No no, son no. cosas que están peleadas. Yo soy abogada y me dedico al servicio público. No es tan, no es no tienes por qué escoger. Aparte en el servicio Pero una que público, te apasione más que la otra. así que van totalmente de la mano. O sea, para mí el derecho ha sido una gran herramienta dentro del servicio público. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante el presentar iniciativas que tengan una base social, pero que también que tengan una base técnica, Ok, legislativa. Entonces, para mí, por ejemplo, en el Senado de la República fui secretaria de la Comisión de Justicia en los 6 años. ¿No? La Comisión de Justicia solamente somos abogados los que formamos parte de esa comisión y para mí fue increíble, ¿no? El compartir con muy buenos juristas, independientemente del partido político, el hacer las leyes, el poder trabajar técnicamente, fue una gran dicha que no lo hubiera podido hacer si no fuera abogada, pero tampoco lo hubiera podido hacer si no estuviera yo en el servicio público. Entonces, pues es una mezcla ganadora. ok. ¿Crees que llevas ventaja ante colegas por tener conocimiento de ambas ramas? Creo que, pues mira, realmente cuando estás, yo siempre lo digo, cuando llegas a un espacio en el servicio público, dígase ser diputado, ser senador, ser alcalde, lo que sea, tú no estás obligado a saber de todo, punto, ¿no? A mí en el Congreso, en el Senado, de repente había temas de los que yo no era yo experta, ¿no? Por ejemplo, te dan temas de salud, temas de agricultura,
pero no estás obligado a saber de todo. Lo que sí estás obligado es estudiar y a preguntarle a los expertos sobre todo, ¿no? En el caso específico de derecho, pues eran temas que yo ya sabía por dónde, ¿no? Sabía yo cómo actuar, podía yo defenderme por mí misma, ¿no? Y en los otros casos que tenía yo dudas o preguntas, pues era obviamente preguntarle al experto, ponerme a leer, a investigar, ¿no? Tener casos exitosos de otros países, etcétera, en temas especiales. Me acuerdo perfecto uno sobre fertilizantes, ¿no? Que la primera vez que yo escuché la palabra glifosato, yo dije, ¿what? La Eso primera vez que la que, escucho yo y bueno, me quedé igual. bueno, cuando quieras te puedo hacer una tesis al respecto del glifosato, porque fue un tema que de repente apareció, alguien dijo, es que hay que eliminar el glifosato, ¿Qué es eso? y yo dije, ¿qué es eso, Dios mío, no? Y entonces pues me puse a investigar, a preguntarle a todas las personas, a los expertos en agricultura, y bueno, aprendí mucho de glifosato. Entonces, bueno, cuando ocurrió eso, pues sí, me volví una lectora al respecto. Tuve reuniones con distintos grupos aquí en Veracruz de agricultores, ¿no? Me platicaron cómo funcionaba todo. Y la verdad es que, ¿por qué? ¿Por qué me informé tanto? No fue porque dijera, wow, suena súper interesante. Es una No, cosa. fue porque yo era parte de la Comisión de Salud y tenía yo que votar y tenía yo que decidir cuál era el sentido de mi voto. Entonces, cuando tú votas algo en el Senado, en el Congreso, sí, tu partido, el partido en el que perteneces, te puede decir, oye, hay que votar de tal o cual forma, pero es una decisión 100% personal. Es una decisión que tú tienes que hacer de forma responsable, de forma informada, ¿no? Y que también tiene que ver con tu convicción personal. O sea, no hay forma que alguien te diga cómo votar eh, si tú no estás convencido, te sientes mal, aún sea algo pequeño que a veces que se votan mil cosas que la gente ni no pone atención o no parecen importantes, pero cada voto implica una responsabilidad, porque estás afectando directa o indirectamente la vida, si no de todos, pero sí de un grupo de personas. Votar tanto a favor como en contra, ¿no? Les das un derecho o a lo mejor se los estás quitando. Ok, y bueno, me imagino que sí existe gente que vote sin conocimiento, Uf. sin tocarse el corazón, ni nada de eso. No, Entonces, bueno, la lista es infinita, ¿no? Pero sobre todo que hay personas que lo hacen sobre todo desinformadas. Mira, lo que yo aprendí en el Senado es que yo puedo diferir de tu opinión. Eso es normal, pero yo siempre respetaba los que teníamos opiniones distintas, pero que era una opinión que tú tenías por convicción, ¿no? Que tú por convicción creías en tal cosa diferente a la mía, porque era para ti a lo mejor una bandera de vida, porque a ti al final nosotros, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras convicciones, nuestras creencias, pues son el conjunto de lo que hemos vivido, es el conjunto de lo que nos han formado en nuestra familia, en nuestra casa, de lo que nos han dicho, etcétera. claro. Entonces, pues al final tu experiencia de vida es distinta a la mía. Entonces, pues disentimos. Lo que no se vale es el que defendía algo nada más pues, por seguir, porque se lo ordenaban, porque lo decía el líder de su partido político o por un interés. Punto, ¿no? Eso es lo que no se vale, ¿no? Y eso es lo que se me hace irresponsable. Yo siempre respetaré el que tú opines diferente, pero que esa sea verdaderamente una postura tuya personal, no una postura que te impongan. Aunque vaya totalmente en contra de tu opinión. Aunque vaya totalmente en contra de mi opinión, por el simple hecho de eso, mereces mi respeto. Ojo, te lo voy a discutir, por supuesto, y te voy a tratar de convencer, porque esa es mi labor como legisladora, punto, ¿no? El tratar de convencerte para que votes, para que votemos juntos y logremos algo, ¿no? Sin embargo, siempre te respetaré como persona por defender tus ideales. Eso para mí es fundamental y no hay nada que yo respete más que alguien que está defendiendo sus creencias y sus ideales. Ok. Como decía creo que era Benito Juárez, ¿no? El que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, así, más o menos. Nos fuimos un poquito y dijiste algo que me llamó mucho la atención. Estaba esperando a que terminaras de hablar para preguntártelo. Me hablabas de una beca en la UNAM, pero estudiaste en la Villarrica. ¿No Sí, estabas en la UNAM no, o lo que pasa es que la Villarrica, alguas carreras, la Universidad Villarrica, que ya no existe que tampoco, ahora es UVM? ahora es UVM, exacto. Sí, me tocó Villarrica, ¿ves? Mira, ya ves. Uf. Pero la Universidad Villarrica tenía unas carreras que estaban sectorizadas con la UNAM y una de Ok, ellas era Derecho.
Entonces, cuando yo entré, la UNAM, por mis calificaciones, me absorbió la beca y me pagó el 100% de la ¿Y universidad. cómo llegamos a eso? ¿Cómo te descubre UNAM o cómo te postulas? Porque primero me dan la beca, porque fui el mejor promedio de la prepa en el Instituto América, entonces me dan una beca a la Villarrica, y cuando entro a la Villarrica, pues también en el primer semestre, pues obtuve muy buenas calificaciones, y entonces apliqué para esa beca UNAM y me la dieron. Entonces, básicamente no pagué absolutamente, mis papás pagaron un peso por parte de colegiaturas, nunca en la universidad. Ok, entonces sí funcionó lo que decías al principio, tú, no yo, porque no voy a ser que ahora me agarres de ahí, que dijiste que eras ñoña y todo eso, Sí, funcionó bastante. era yo muy ñoña, pero sí funcionó. La verdad es que es, creo que cuando lo ves en retrospectiva, pues creo que Vale la pena. vale la pena. De verdad que sí. No hay nada de lo que yo diga, ay, no, me faltó vivir. No, la verdad es que no. Creo que siempre traté de tener, sobre todo cuando vas creciendo en la prepa, en la universidad, pues ser un equilibrio, ¿no? Entre, obviamente, tener vida, salir, Sí, claro. divertirte y estudiar. Y es que si lo pones en un plano, o sea, maduro, se puede hacer todo. O sea, Totalmente. puedes tener una vida en la cual trabajes, vayas de fiesta, tengas tu pareja, estudies, todo lo puedes hacer si lo sabes controlar, si lo sabes llevar, si no te dejas absorber por el ambiente. Claro, y aparte, pues en ese momento tienes energía, ¿no? Si ahora me dices, oye, me desvelaba yo el viernes, salía, imagínate, el viernes, salías de la escuela y entonces salías y te desvelabas y el sábado, llegabas a trabajar a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde salías y a lo mejor te ibas a estudiar o quedabas otra vez con tus amigos o lo que sea, diría yo, ni loca. No, no, O no, ya sea, no. yo ya soy la clásica que cancela planes así de, no, O cuando te invitan a hacer algo que lo hagan más temprano para irnos claro, más por temprano. supuesto. Yo ya estoy así, yo no, yo esa hora Sí, ya no no, no. puedo. Entonces, más que nada, creo que es aprovechar la energía Sí, que tienes en ese momento. exacto. Bueno, y hablando de aprovechar energía, hay algo que nos pareció muy interesante también leyendo sobre ti. Fue de hace muchos años cuando hubo una catástrofe aquí en Veracruz, la parte del huracán, que fuiste como apoyo y estuviste muy, muy activa en esa parte. No sé si nos quieras contar un poco sobre ello. Sí, fíjate que en el 2010, cuando el huracán Carl, sí fue el huracán Carl, sí, 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 ya estoy, también me tocó. sí, ese te tocó, mira. Recuerden perfecto, fue por ahí de un 15, un 16 de septiembre, creo que fue un 15 de septiembre que entró el huracán en la tarde-noche y el 16 de septiembre fue que se desbordó el canal de la Zamorana y fue que se empezaron a inundar pues muchas fraccionamientos, colonias. Creo que todos recordaremos imágenes del Floresta, que fue de los más afectados. Tenían que sacar gente en helicóptero y así, ¿no? Exactamente, ¿no? La gente ahí en sus kayaks o en lo que podían, en la Carranza, en Boca del Río y todo. Y la verdad es que ahí estuvimos trabajando, ahí en esa zona, en ¿cómo se llama? En Puente Moreno, en Medellín también, en La Antigua. Fueron varios meses ahí de trabajo. Es muy duro cuando la gente pues, pierde todo su patrimonio de la noche a la mañana. En ese momento había varios programas, la verdad, de gobierno federal, de Sedesol federal, pues, que no resolvían la pérdida, pero al menos daban un poco de oxígeno, ¿no? A las familias que lo habían perdido todo de repente, de la noche a la mañana, ¿no? Creo que es también muy, muy duro, ¿no? Es muy duro y creo que siempre es importante el, que los gobiernos tengan un plan, ¿no? Sí lo escuchamos mucho, sí, el plan de emergencia y todo, y shalala. Queda bien bonito en los Y sí, simulacros. suena muy bonito, sí, el simulacro, todo, pero cuando ocurre una desgracia como esa, te das cuenta de lo importante que es estar preparado, punto. Porque son temas de vida o muerte, Sí, ¿no? claro. Y que aparte tienes que estar preparado también materialmente, ¿no? Para apoyar a todas esas familias. Ok. ¿Cómo es que llegas ahí? ¿Tú misma dices, oye, ¿sabes qué? Quiero apoyar? ¿O alguien dice, oye, necesitamos apoyo? Y tú dijiste, yo me Sí, apunto. ¿Cómo? claro, sí, sí, se necesitaba apoyo y pues la verdad es que me apunté ahí para estar. Sí. ¿Cómo es tu experiencia ya como persona? Ya aquí ya no vamos a enfocarnos en lo que se puede hacer mejor, lo que no, lo que pudo ser y no fue.
¿cómo es tu experiencia? O sea, personalmente, ¿cómo fue esa vivencia para ti, ver toda la catástrofe? Porque a mí también me tocó en otro momento, ahorita te platico, pero ¿cómo fue? Durísimo, yo creo que ha sido de esos momentos que no olvidas, el ver a la gente que no quería dejar su casa, que no quería dejar, te repito, su patrimonio de toda la vida, como de repente ves todo lo que has trabajado, lo que has construido, que en una noche se termina. Ver esos rostros de tristeza, de desolación, de desorientación, del no saber qué va a pasar, del no saber si van a poder volver a vivir ahí, a dónde se van a ir, cómo van a volver a reconstruir, Empezar de a cero. empezar desde cero. Creo que es algo muy, muy duro, desesperación, enojo, ¿no? Y creo que al final ves cómo cada quien lo afronta de una manera diferente, ¿no? Y creo que eso también es hasta una enseñanza, ¿no? Está el que lo afronta y dice, gracias a Dios estamos bien, ¿no? Mi familia está bien y eso es lo más importante. Pero está obviamente el que pues, le duele, por supuesto, su casa, ¿no? Tus recuerdos, todo. Creo que eso se vuelve una lección de vida para todos, ¿no? Que sin importar nivel socioeconómico, porque la tragedia no distingue, punto, ¿no? Claro. Igual lo pierde la persona que tiene una residencia con alberca y todos los lujos, como lo pierde una persona que con mucho esfuerzo a lo mejor compró una casa de interés social, ¿no? Eso creo que es muy duro para todos. Al final es una pérdida y que creo que es una prueba de vida para quienes lo vivieron en ese momento. Digo, a mí me tocó ser testigo, ¿no? Y hacer lo poco, mucho que podíamos, como muchísima gente. También creo que fue una gran enseñanza ver cómo tanta gente se sumaba a ayudar, mucha gente llegaba a hacer, darles de comer, a llevar cosas, mucha gente ayudaba con su lancha, con su kayak, etcétera. Creo que también es positivo ver cómo Es una las parte muy emotiva, personas, ¿no? claro, las personas al final sí ayudamos, o sea, las personas cuando tenemos una causa, sí nos sumamos, ¿no? De repente hablamos que pues, la naturaleza humana últimamente son puros temas negativos, ¿no? Hablamos de la delincuencia, hablamos de drogas, hablamos del crimen organizado, de personas desaparecidas, pero también los seres humanos hemos demostrado que nos unimos. Desafortunadamente nos unimos en la tragedia, ¿no? Exacto. Pero Tienen nos que pasar las unimos. cosas para en realidad mostrar ese sentido de solidaridad. Así es. Porque si estamos por la buena todos, es un todos contra todos, o sea, Claro. y no debería de ser así. Fíjate, yo en el 2017 me tocó el terremoto de Ciudad de México. Yo sentí el temblor, ya ves que se sintió aquí. Salí corriendo de la casa con un perrito que tenía. Y al otro día un amigo nos comenta que había que ir, o sea, que necesitaban gente allá para ir de brigada y todo eso, ¿no? Entonces, sin pensarlo, yo dije que sí con mucho miedo porque luego yo me las tiro así de que, pero no, o sea, ya cuando la estás viendo de cerca, pues ya uno como que cambia la opinión. Entonces, fuimos y de verdad era algo impresionante. O sea, yo desde que llegamos y me bajo del camión, fuimos en un camión, perdón, ver eso es como de película. O sea, los postes caídos, los cables atravesados, el chispero sin nada de luz. Y vamos llegando y le entra una llamada a esta persona que nos lleva y dice, se acaba de caer otro edificio, necesitamos 100 personas. Y dices, wow. O sea, entonces yo me acuerdo que llegamos a Ciudad de México y está como que con una tira de esas de las de precaución y nos empiezan a pedir números de teléfono de personas que no estuvieran ahí y apuntárnoslas en el brazo. O sea, nos rayaban con un plumón en el brazo, con un número de teléfono, con el tipo de sangre, con tu nombre. Y yo dije, oye, pues ¿a dónde estoy entrando? O sea, uno entra con mucho miedo al ver desde el inicio eso. Claro. Nos tocó rescatar a 5 personas, 4 o 5 personas, debajo de los escombros. Al momento es desgarrador escuchar el auxilio, el aquí estoy y todo eso, pero una satisfacción muy grande luego cuando lo sacan. Entonces, creo que vi mucho extranjero, muchísimo extranjero, franceses, japoneses, esos asiáticos hacían de todos, o sea, la mentalidad que tienen ellos hasta para trabajar en conjunto es impresionante.
Entonces, sí, sí se ve, fue una parte muy emotiva en la que yo pienso lo mismo que tú. O sea, cuando en realidad pasan las cosas, es cuando decidimos echarnos una mano entre unos y otros. Pero mientras, y eso es algo que debe cambiar. O sea, no tenemos que entrar a la mala para que nos echemos la mano entre todos. Pero bueno, entre tu trabajo, bueno, no trabajo, entre apoyo social que hiciste ahí, hacías algo muy parecido, hacías un trabajo comunitario sobre un grupo parroquial. ¿Nos puedes contar un poco de ello? Porque leímos sobre ti y te gusta apoyar a las personas. O sea, es algo que ya traes desde antes, entonces no sé si también nos quieras contar sobre eso. Claro, fíjate que yo entré, bueno, yo fui a una escuela católica siempre, y cuando tenía yo 17 años, sí, 17, entré a un grupo parroquial, el de en la Madre de Dios, en la iglesia que está atrás de la DO. No, bueno, este, Tú sí. tú sí ubicas, perfecto, Es que gracias. yo no, o sea, sí soy creyente y todo eso, pero Ah, no no te soy de preocupes, ir no a te preocupes. iglesia, Lo que güey. pasa es que sí está como muy céntrica, o sea, Pero la de sí lo ubico, sí lo pero ubico. bueno, ubicas el ADO, ok. Entonces, se llama Juventudes Marianas Vicentinas y obviamente pues lo que hacíamos era apostolados, era labor social, ¿no? En distintos lugares, en distintas colonias. Con ellos me fui en varias ocasiones de misiones. Misiones pues te vas a una comunidad o a algún otro municipio a ayudar a trabajar con la gente, sobre todo hecho justo en Semana Santa. Me fui en varias ocasiones a la Sierra de Songolica. Estuve, de hecho, trabajé también en algunas ocasiones, de hecho, aquí en la Reserva, en Tarimoya, en Santa Rita, en Cabo Verde, que son localidades de aquí de Veracruz, que bueno, que en esa época y ahora ya realmente están prácticamente, digo, sigue siendo zona rural del puerto de Veracruz, pero ya ahora está prácticamente conurbado, ¿no? Esto te estoy hablando literal hace 20 años. Tú, pues, no nacías. Entonces, sí, todavía era como una localidad afuera de la ciudad y ahí trabajábamos. La realidad es que ahí también fue los años que formé parte de ese grupo, que fueron varios. También pues, te aprendes otras realidades que me han ayudado justamente y que me han formado dentro del servicio público, ¿no? Creo que siempre cuando tú trabajas con los demás, cuando una persona se te acerca y te pide ayuda, de repente puedes estar muy ocupado y puedes estar a veces cansado, pero para esa persona te está contando su vida, te está confiando un problema, te está confiando una situación que para ella o que para él representa todo su problema de vida, representa su mayor preocupación. Y creo que tenemos que aprender a ser empáticos. Tenemos que ponernos siempre literal en los zapatos de los demás. Y aunque suena un cliché, es la realidad. Cuando una persona necesita un apoyo para los útiles de sus hijos, recordemos que es una mamá que es lo único en lo que piensa cuando se levanta. ¿Cómo le va a comprar las libretas a sus hijos ahora que entren a la escuela? ¿Cómo les va a comprar los zapatos escolares? ¿No? Y que es algo que a veces de repente se nos pueden olvidar a las personas y que en mi trabajo eso siempre trato de recordarlo, ¿no? La empatía, que aunque para mí sea una gestión más, sea una solicitud más, para esa persona representa toda su problemática de vida y de ese momento. Y que ahora son cosas que todavía, que con el paso de los años todavía entiendes más, ¿no? Cuando eres madre, ¿no? Cuando eres mamá y ya toda tu vida te cambia, ¿no? Y entonces todavía te cae más el 20 de que por tus hijos harías cualquier cosa y que no hay mayor preocupación en la vida que no sean tus hijos y tu familia, ¿no? Y que cuando algo le pasa, cuando necesitas una medicina para tu hijo, cuando necesitas algo de la escuela, pues definitivamente no hay otra cosa más importante. Y de repente a los servidores públicos podemos caer en la frivolidad y olvidarnos de eso, que al final las problemáticas de una casa sí tenemos la posibilidad de resolverlas. Entonces, para mí, lo que me enseñó la pastoral juvenil, lo que me enseñó esos años en misiones, es la empatía, punto. A que eso no se me olvide, que es lo más importante. Ok. Bueno, siento que ese punto
yo como persona podría decir que te diferencia al resto de tus colegas, pero entre tus colegas hay muchos que en cierta época del año o de lo que sea, se cuelgan de ser así siempre, cuando en realidad, entonces tú que lo vienes haciendo prácticamente desde que eras muy joven, ¿qué opinión tienes al respecto? O sea, de ello, opinión o consejo, o comentario, no sé. Mira, yo creo que al final cada persona que nos dedicamos al servicio público, pues tenemos una personalidad diferente. Creo que a mí siempre me duele, ¿no? O me lastima un poco que cuando la gente dice, ay, es el que se dedica a los políticos, sí, son todos iguales, ¿no? Y que piensan que ahora sí que somos una categoría, ¿no? En las encuestas que estamos así en el, no de un partido político, ¿no? Sino en general, ¿no? ¿A quién es la, porque a quien menos confianza le tienes, ¿no? Casi que ponen al ex antes que al político, ¿no? Así, el ex que me engañó y luego estamos, los políticos. Y eso a mí, la verdad es que, pues me molesta, ¿no? A veces, digo, ojo, entiendo por qué, ¿no? Pero pues me molesta porque no todos somos iguales, ¿no? No todos somos iguales y tenemos que, creo que no, hay veces que escuchas cosas como, ay, pues el que sea menos malo, ¿no? O el que robe menos, O que ¿no? nos robe otro. O que nos robe otro. Y entonces eso genera conformismo dentro de la sociedad. O sea, nosotros, o sea, los ciudadanos debemos de exigir un buen Sí, gobierno, sí, sí, debemos de exigir cuentas claras. O sea, no simplemente, pues, lo que sea menos malo. tienes razón, genera conformismo, pero es que, con todo respeto para ti y todo el medio, no nos han demostrado lo contrario. Entonces, no digo que tú, obviamente, ¿verdad? No, no, lo entiendo. Pero, ¿cómo hacemos otros comentarios? O sea, yo con qué ganas voy y digo, ahora sí va a ser diferente. O sea, No, lo entiendo perfecto. Creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? ¿Cómo? A ver, que los que estamos adentro demostrar, sin importar el partido político al que pertenezcas. O sea, eso no tiene nada que ver con, te repito, con partido. Eso tiene que ver con tus valores. Eso tiene que ver con tu congruencia, ¿no? Eso tiene que ver con la persona que tú eres, ¿no? El demostrarlo en el trabajo, en el servicio público, en lo que haces en el día a día. Y creo que también el que dejar que más personas participen, ¿no? El que la gente no vea que esto es solamente de un grupo, que podemos dedicarnos a esto. Yo siempre repito mucho, en mi familia nadie se dedica a la política, ¿no? Yo no vengo de una familia de políticos ni nada. La verdad es que, te repito, mi mamá trabajaba en la zapatería de mi abuelo en el centro, mi papá es abogado y catedrático. Entonces, pues claro que se puede participar dentro de la política, claro que se puede ocupar espacios en la toma de decisiones, ¿no? No, eso creo que es algo que hay que decirle pues mucho a los jóvenes, ¿no? Que les interese participar, que lo hagan, punto. No es un medio necesariamente bonito, no es un medio necesariamente fácil, para sí, nada. claro. Sin embargo, pues creo que todo en esta vida pues nos cuesta. De hecho, tienes razón y me surgió una duda. Hiciste dos comentarios. El primero es que tú no vienes de familia de políticos y el segundo, uno muy acertado, que no es un medio fácil. ¿Cómo le hacemos? Bueno, ¿cómo hiciste para llegar? O sea, para llegar a tener todos los puestos y demás, ¿cómo lo logras? Mira, creo que tienes que trabajar mucho, mucho. Cuando te digo trabajar mucho es muchísimo. Cuando yo entré al partido, ahí me tocó trabajar en campañas donde obviamente hacemos siempre brigadas, ¿no? Brigadas de corte de pelo y me ha tocado pues barrer el pelo que recortan las chavas de las academias que siempre nos ayudan. Me ha tocado poner, yo creo que miles de sillas, miles. Tengo probablemente una especialidad en poner sillas, Poner y quitar y sillas. poner y quitar sillas, ¿no? Tengo probablemente también una especialidad en tocar puertas, ¿no? En estar, en hacer Mover trabajo banderas. comunitario. Fíjate que lo de la bandera no era tanto lo mío era más la acción de poner la lona. O sea, no era más poner la lona, pegar la calcomanía, estar en el crucero, ¿no? En las campañas. Pero dentro de la acción de gobierno, ¿no? En los espacios,
no dejar de trabajar. Fíjate, cuando yo fui secretaria de Desarrollo Social, pues sí me tocó trabajar en los 212 municipios. A mí me tocó conocer absolutamente cada rincón de este estado y la verdad es que eso requiere compromiso, punto, ¿no? Y eso es algo de tiempo completo. Cuando tú te dedicas a esto, es algo de tiempo completo y se vuelve tu pasión, porque si no es tu pasión, vas a aborrecer cada minuto de esto. O sea, se puede volver una tormenta, se puede volver una pesadilla si lo que haces no lo disfrutas. Yo lo que les digo siempre, ¿no? En mi oficina, ahora que estamos preparando la campaña, yo quiero disfrutar esto. O sea, Pase lo que pase, pase lo que pase, quiero que todos la pasemos bien, ¿no? Y cuando hablo de la pasemos bien, no es bailar. no vamos a bailar, vamos a estar en la pachanga, todo el día, ¿no? Ahí, sino me refiero a que aprendamos del proceso, a que disfrutemos el proceso, ¿no? A que ahora que estamos terminando las propuestas y todo esto, pues es algo que te tiene que apasionar, el pensar en las cosas que tú puedes hacer para cambiar tu ciudad, para verdaderamente cambiar la vida de las personas, ¿no? Eso es una gran responsabilidad que te tiene que apasionar y que tienes que disfrutar. Es que eso es Y en cualquier cosa, en cualquier trabajo, me parece. sí, en cualquier trabajo es eso, porque si no, como lo dijiste, o sea, va a ser un tormento. Va a Claro, ser un tormento porque trabajar consume tanto tiempo como esfuerzo, todo, estabilidad emocional, todo, todo, todo. Entonces, si no disfrutas lo que haces, o sea, estás claro. perdido. Ojo, eso no significa que haya días que por supuesto que quieres tirar la Sí, toalla, ¿no? claro. No significa que todos los días me levanto y digo, ¿no? Y así ya abro la ventana y llegan pajaritos, ¿no? Como los de Blancanieves. Claro que hay días difíciles. Por eso unos se disfrutan más que los otros, por Así es. esos días malos. Indira, tienes un amplio recorrido en el mundo laboral desde que iniciaste a los 17 hasta hoy. ¿Cuál me dirías tú que sería el trabajo que más has disfrutado, que más te ha gustado, por lo que sea, por lo que te remuneraban, porque trabajabas poco tiempo, porque en realidad lo disfrutabas? ¿Cuál fue? Yo creo que definitivamente está en la Secretaría de Desarrollo Social. Creo que ahí pude, te digo, recorrer prácticamente todo el estado, de punta a punta, y tuve la oportunidad de trabajar directamente en las comunidades, ¿no? Incluso regresé, sobre todo en la Sierra de Songolica, a lugares donde yo estuve de misiones, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hacer cuartos dormitorios, tuvimos la oportunidad de hacer pisos firmes, algunas electrificaciones, y eso realmente cambia la vida de la gente, directamente, ¿no? Es un contacto directo, sin intermediarios, ¿no? En los cuales a través de un apoyo, a través de un programa social, tú cambias la realidad dentro de su casa, punto, ¿no? Y eso es algo que creo que es de lo que más agradecen las personas. Por supuesto que todos queremos servicios públicos de calidad, ¿no? Tu alumbrado, tu calle, la limpia pública, eso es fundamental, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, cuando cambias directamente algo que afecta dentro de la vivienda, eso es algo que a la gente Ok. le cambia su día a día. Y hablando, o sea, refiriéndonos a eso, ¿cómo piensas que tu trabajo impactó en las personas que tanto ayudaste? ¿O qué piensas si en realidad sí mejoraron para futuro o fue momentáneo? ¿O qué opinas de eso? Pues mira, en los temas creo que te cambia la vida en tu día a día cuando pues pasas de tener un cuarto de lámina a cuando pasas a tener un techo firme, ¿no? Cuando tienes un techo de colado es algo que te cambia definitivamente. Te cambia cuando tienes un piso de tierra, ¿no? Y duermes sobre la tierra a cuando tienes un piso de material, ¿no? Te cambia cuando no hay luz y a lo mejor te vives colgando de un cable para poder prender la tele a cuando tienes ya la posibilidad de tener electricidad en tu casa o tener agua potable. Esas son cosas que tienen un impacto en tu calidad de vida, tienen un impacto en tu salud, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces son cosas que cuando tú trabajas en infraestructura,
tienes un impacto real en las personas. Cuando las obras tienen que tener un sentido, por supuesto, siempre cuando una construcción tú piensas, ah, sí, vamos a hacer una calle, pero eso se tiene que juntar, así como en un círculo, con cuál es el sentido social de pavimentar esa calle, ¿no? De qué forma estás cambiando la realidad, cómo impactas, ¿no? Es como cuando haces un parque, no se Sí. trata únicamente de que hagas un parque y que quede bonito, ¿no? Es que sea una zona, una colonia que necesite un parque y que en ese parque puedan ir los niños a jugar, puedan ir los jóvenes a jugar fútbol, pueda ir un niño a aprender a nadar, puede ir un niño a jugar tenis, y que eso es una herramienta de vida, porque un niño que aprende un deporte, que practica un deporte, que tiene disciplina y que tiene orden en su vida, no se va a dedicar a otras cosas. Entonces, si te das cuenta, absolutamente todo va relacionado, ¿no? De repente pensamos que hay acciones en materia de seguridad y hay acciones en materia de obra pública, pero no, todo está totalmente concatenado y no puedes aislarlo, ¿no? Si es una zona de adultos mayores, pues ellos a lo mejor te agradecerán que haya banquetas, que haya guarniciones que estén en buen estado, porque a lo mejor salen ellos a caminar, van a la tienda con su bastón o salen en su silla de ruedas y necesitan que haya buenas banquetas, que haya rampas para personas con discapacidad, ¿no? Y en una zona donde hay muchos niños, pues siempre te van a agradecer que haya un parque digno, que haya un parque de calidad, donde hay jóvenes te van a agradecer a lo mejor un centro comunitario, donde haya talleres, ¿no? Y me refiero no que te agradezcan, sino que va a tener un impacto real dentro de la vida y dentro del día a día de esas personas, ¿no? Y de eso se trata el que haga, el transformar una ciudad, ¿no? El que pienses en temas de movilidad, que a veces mucha gente dice, ah, a mí qué me importa la movilidad, pero no, es fundamental. Si tú tienes una calle bien pavimentada, pues te vas a hacer menos tiempo a tu trabajo, ¿no? Sí. Si tú tienes un buen transporte público, te vas a hacer menos tiempo a tu trabajo. Y si tú pasas menos tiempo en el camión, si tú pasas menos tiempo en tu vehículo, pues seguramente vas a poder llegar a tu casa antes y vas a poder disfrutar con tu familia más tiempo. Y eso te va a hacer una persona más feliz, te va a hacer una persona más plena, a que si llegas a las 10:30 de la noche y ya no puedes estar con tu familia, o si tienes que salir a las 5 de la mañana y el pobre niño tiene que levantar contigo para que lo lleves a la escuela, porque a lo mejor es el único camión que pasa. Entonces, todo eso, todo es calidad de vida. Entonces, las acciones que se hacen en el servicio público, en el gobierno, no son aisladas, tienen que tener un impacto directo. Y eso es algo que también de repente se olvida, ¿no? Tienes que tener un plan, no son planes por separado, tienes que tener un plan global de qué es lo que quieres para una ciudad. Y yo tengo muy, muy claro que lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesita Veracruz, pues es mejorar todavía más la calidad de vida de las personas y de cada una de las familias, punto. ¿Cómo? Con mejores servicios. ¿Cómo? Con espacios públicos. ¿Cómo? Con parques, ¿no? Es un todo, pero que el resultado tiene que ser que tú y tu familia vivan mejor. Ok. Y basándonos en eso, ¿qué lección, qué comentario podrías dar a las personas que vienen detrás? O sea, las personas, no digo, o sea, tú todavía sigues, tú todavía estás viviendo un presente, pero seguramente hay personas que vienen detrás de ti, hacia donde tú estuviste o hacia donde tú estás o a donde estarás o demás. ¿Qué comentario podrías hacer para que todo sea en conjunto, para que lo que tú dices se pueda lograr o también lo logren? Claro. Me da gusto que hables que todavía tengo un presente y que Seguimos, me sí. da temor que ya hables. Ya tengo el Me da título de gusto hoy. que me digas que Indira se la todavía, pasó atacando a Iván. me da gusto que pienses que todavía hay un futuro en mí a pesar de mi avanzada edad. No, Pero no bueno, puede aún ser, así no puedo puede ya ser. dar ¿Cómo le hace? consejos. Vives callado, ¿verdad? No, perdón, la verdad no se puede decir, pero soy muy castrosa. Soy extremadamente Sí, ya vi. castrosa. Una disculpa, lo hago totalmente inconsciente, pero sé que Me tengo sale, que, me sale. me sale, es que si no exploto. Pero, ¿qué te iba a decir? Mira, a ver, yo creo dos cosas fundamentales, el orden y la disciplina, punto. Para mí la disciplina es fundamental, ¿no? Por eso me gusta hacer ejercicio.
¿no? Por eso me gusta fomentar el deporte, porque no porque sea yo una persona atlética, ni, ni super fit, ni nada, no, no, no. Es decir, Pero por salud. mira, por salud, pero porque eso te da un orden en la vida, punto. Ok. O sea, para mí la disciplina que te da un deporte es más allá del tema de salud física, que es fundamental, o que te veas bien, que te veas mal, no, 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 es disciplina, ¿no? Es el levantarte todos los días a una hora para practicar, a tal hora o saliendo de trabajo, saliendo de la escuela, el traer tus cosas en la mochila y entonces pasar e ir a jugar fútbol, el pasar a ir a un gimnasio, todo eso te da disciplina. Y para mí esa es, yo creo que, la palabra clave, porque hay muchas veces que tú no quieres hacer algo, ¿no? Hay veces que no te quieres parar a trabajar, ¿no? Hay veces que no te quieres parar a hacer ejercicio, pero es la disciplina lo que te hace levantarte y es lo que te hace perseguir cuáles son tus metas y tus objetivos, ¿no? Y eso hace que no te pierdas en el camino, ¿no? De repente hay mucha gente que dice, yo quisiera lograr esto, pero ¿qué estás haciendo, literal, para lograrlo? Es que lo intenté un mes, pero no pude, ¿no? Pues sí, en un mes no podrás hacer eso. O sea, yo empecé a trabajar literal hace 20 años. Sí, ya, sabes sacar tus cuentas, tengo 37. Este, entonces, es disciplina, punto. Yo siento que más allá de la disciplina, la gente se vuelve impaciente. Impaciente al resultado porque hacemos algo, muchas veces nos ha pasado, a mí me pasó muchas veces, de que yo hacía algo y como no veía el resultado rápido, desertaba. Y infinidad de veces me pasó hasta que dije, oye, a ver, o sea, todo es un proceso, todo es un proceso. Hay, de hecho, un atleta por ahí que dice, yo me preparo 4 años para correr 10 segundos. O sea, entonces ya desde ahí te das cuenta, o sea, tienes que ser disciplinado, constante, y como tú lo dices, o sea, sí, quiero esto para mi vida, pero ¿qué estás haciendo ¿Qué estoy haciendo? para obtenerlo? Entonces, yo también estoy muy de acuerdo en esa parte. A mí me costó mucho volver una persona disciplinada. Ella fue la que me volvió una persona muy, muy disciplinada y sí, o sea, yo sí lo puedo decir, o sea, por mí mismo, que era algo que yo antes no era nada y de disciplinado, pues, o sea, que no era nada disciplinado y hoy en día la disciplina ha abierto muchas puertas y tienes razón para quien venga después, para quien esté o lo que sea, yo creo que es el mejor comentario que pudiste dar, es muy acertado, o sea, disciplina y constancia y ganas de hacerlo, porque también, pues, si no hay ganas, pues tampoco va a haber nada. Sí, claro. Y a ver, y es normal también, de repente no crean que yo dije a los 18 años quiero ser senadora de la República, no, ni al caso, ¿no? Eso también, eso en el camino, vamos, las cosas van, no se van dando, ¿no? Naturalmente, o sí, simplemente es obviamente saber aprovechar las oportunidades, pero tiene mucho que ver el que tú seas constante, punto. Tú seas constante y que sepas más o menos hacia dónde, ¿no? Que tú tengas claro cuál es tu prioridad, que tú digas, claro que quiero divertirme, claro quiero salir con mis amigos, pero también quiero esto, ¿no? Y esto es lo que quiero en el futuro para mi vida y de aquí no me voy a mover, ¿no? De repente hay veces como que aflojas el paso, ¿no? Pues es natural, pero no pierdes el objetivo. Claro, es lo importante en todo, no perderse. Este, como te lo decía hace un rato, muchos sabemos que tu recorrido ha sido muy, muy extenso, muy padre a los ojos de la gente, y te hago este comentario de muy padre a los ojos de la gente porque te quiero hacer bueno, dos preguntas, voy a empezar primero por la parte, para luego subirnos y no perder el estado de ánimo, pero desde que empezaste a trabajar, a los 17 años, luego en el servicio público y demás, ¿qué podrías decir tú que ha sido el peor momento, el peor día, la peor acción que pasó Indira? El momento en el que tal vez dijiste, quiero tirar la toalla, ya no más, o sea, quiero dedicarme a otra cosa. Uy, a ver, creo que mentiría si te diría que ha habido un día, han sido muchos días. O sea, caray, no podría contar ni siquiera cuántos días, pero han sido
decenas de días en los que he querido tirar la toalla, punto. O sea, y ojo, porque así como yo en lo que hago, pues todas las personas, no quieren tirar la toalla una vez, la quieres tirar 1000 veces, ¿no? Mil veces. Porque hay veces que hay cosas que nos tenemos que entender que, pues lo que no estaba en tus planes, lo que estaba en los planes de Dios. Entonces, a veces es muy difícil, y ahí viene otra palabra que a veces escuchamos mucho y es muy difícil cuando ya la tienes tú que tomar, ¿no? Que es la resiliencia, ¿no? Hay cosas que pasan a tu alrededor que tú no las puedes controlar, que no son decisiones tuyas, son circunstancias, punto, ¿no? De la vida familiar, de la vida laboral, etcétera, y que pues tienes que cambiar un poco cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, y eso por supuesto que es una prueba, ¿no? Es una prueba a tu voluntad, es una prueba a tu templanza, ¿no? El cambiar de repente tus planes y que no simplemente tires la toalla, ¿no? A pesar de en la adversidad, el levantarte, ¿no? Y creo que definitivamente ahí es donde son las grandes pruebas que tenemos a nuestro carácter, ¿no? A pesar de las circunstancias, pues ser resilientes y adaptarnos a lo que viene y a lo que sigue. Ok. Y ahora yéndonos a la otra parte, ¿qué piensas tú que ha sido lo mejor que te ha pasado en tu carrera, ya sea laboral, estudiantil o simplemente globalizando? ¿Qué sientes que ha sido lo mejor que tú te hayas sentido soñada, que digas, wow, no puedo creer que lo estoy viviendo? Uy, yo creo que lo más maravilloso que a mí me ha pasado, pues en la vida, porque creo que nada se compara, pues definitivamente es mi familia, ¿no? Eso es algo que yo no cambiaría por nada. O sea, no es, ay, perdón, ya, No te pero preocupes. creo que no hay absolutamente ningún logro profesional, ningún logro laboral que se pueda equiparar al tener una familia. Punto. Eso creo que es algo que las personas deben de tener muy claro. Absolutamente nada en la vida va a valer la pena si no estás con la gente que quieres, si no tienes a tu lado lo que más valoras, si no tienes con quién compartir esa dicha. O sea, y yo tengo la bendición de Dios de poder llegar a mi casa y compartirle a Freddy, a mi esposo, compartirle a Malena, a Alonso, a Mateo, todo lo que me pasa en el día a día. Bueno, Malena tiene 2 años, entonces ella no entiende mucho, ella solamente quiere a su mamá. Pero creo que ay, no hay, o sea, no hay nada que me ocurra que no piense al momento en ellos, en qué van a pensar, en qué van a decir, cómo lo van a tomar, con quien quiera yo compartir esas dichas y esos momentos, ¿no? En la vida laboral. O sea, eso para mí es lo más importante y creo que es el mayor logro de mi vida y que lo voy a cuidar y proteger siempre, ¿no? Por encima de cualquier otra cosa a mi familia. Punto. Dijiste algo que me llamó la atención, el hecho de qué pensarán. ¿Qué pensarán? Estamos, bueno, estás en un medio en el cual a veces hay que tomar decisiones un poco fuertes, pero me dices también que te preocupa el qué pensarán. Entonces, ¿tú crees que aunque haya que tomar una decisión fuerte, pueden hacerte cambiar de opinión tus hijos, tu esposo, con tal de que te vean de la manera que tú quieres que te vean? Mira, no es como nada más de que me vean de la manera que yo quiero que me vean, sino más que nada que hacer las cosas correctas para ellos, ¿no? Porque lo que me preguntabas tú al principio, ¿no? ¿Cuál era una de mis metas? Pues una de mis metas es poder seguir saliendo a la calle con mis hijos, con la frente en alto y con la tranquilidad del deber cumplido, ¿no? Definitivamente cada decisión que tomo la platico con mi esposo, pues con los niños no, ¿verdad? Ellos solo me van a pedir comida. Pero creo que es el tomar decisiones en conjunto, punto. Creo que eso para mí es fundamental, el que ellos estén de acuerdo
¿Por qué? Porque mira, al final yo siempre lo digo, yo decidí esto, yo decidí participar en el servicio público, yo decidí participar en la política, pero ellos no. No fue decisión de mi esposo ni de mis hijos, punto, ¿no? Y entonces tampoco se trata de afectarlos a ellos, ¿no? Y estamos en un trabajo, cuando te dedicas a la política, la gente, pues te vuelves obviamente una persona pública, ¿no? Y eso es Claro. parte de, ¿no? Y eso obviamente, pues, es normal, ¿no? No es ni bueno ni malo. Sin embargo, pues de repente a veces las personas creen que pueden tener una opinión sobre ti y eso es normal, ¿no? Pero pues también de repente esas opiniones pues rebasan, ¿no? Y cruzan la parte laboral, ¿no? A la parte personal, ¿no? Y eso es algo que, por supuesto, yo trataré siempre de cuidar a mi familia, ¿no? Y siempre digo, a ver, a mí me puedes decir absolutamente cualquier cosa, ¿no? Lo sé, es parte de, puedo no estar de acuerdo contigo, etcétera, pero entiendo que así es esto, ¿no? Pero para mí lo más importante es cuidarlos y protegerlos a ellos. Ok. Este, hace un momento dijiste una palabra que hoy en día está muy de moda, pero muy pocas personas en realidad entienden el significado porque no, porque pues simplemente como te digo, es una moda. Resiliencia. Durante tu carrera me imagino que por empezar sin nadie a tu alrededor que fuera alguna palanca, por llamarlo así, sin tener quizá el recurso necesario, fue muy complicado. Enfrentaste muchos desafíos, enfrentaste quizá lugares en los cuales no querían que estuvieras. Entonces, ¿cómo le haces para, para revertir toda la situación? Para cambiar todo eso y poder lograrlo. Trabajar, trabajando, punto. No hay otra forma. No pierdas el tiempo dándoles explicaciones a los demás. Eso creo que es perder el tiempo. Tú tienes que demostrar con hechos y con trabajo quién eres. Punto. Así de sencillo. Las demás personas siempre van a tener una opinión de ti. Buena, mala, que puede ser sí quién eres. Pueden estar totalmente perdidos en la realidad de quién eres, pero siempre van a tener una opinión. Lo que aquí importa es lo que tú hagas, punto. Y que tú seas una persona congruente, ¿no? Y que demuestres quién eres con tus hechos, punto, ¿no? Cuando a mí me atacan o leo algo negativo, pues claro, uno no quisiera escuchar cosas negativas o Sí, claro. leer notas en Facebook o algo, ¿no? Ese atacante, pues no, eso no, digo, oye, ¿lo disfrutas? Pues no, claro que no, no creo que haya alguien que lea algo así y diga, ay, qué padre, ¿no? Que digan tal o cual cosa, ¿no? Sin embargo, tienes que tener muy claro el decir, bueno, tú puedes opinar lo que tú quieras de mí, sin embargo, yo me siento tranquila de lo que yo he venido actuando y cómo he venido, qué resultados he dado. Y eso, pues al final, al ser una persona pública, pues también son públicos, ¿no? Lo que he trabajado, lo que he hecho, lo que no he hecho, cómo he votado, qué programas he implementado. Sí, claro, y bueno, y más que nada, eh, lo dices, o sea, servidor público, público, a veces la gente lo confunde con o punto blanco, dale, o con todo, por el simple hecho de llevar eso antes de tu nombre, servidor público, Indira, y la gente se confunde y sí, no se dan cuenta que dañan a personas, no tan, o sea, no, de por sí dañan a la persona que atacan, pero no se dan cuenta que atrás hay personas que también lo sufren. Nos pasó con un invitado que tuvimos por aquí, es un futbolista que es futbolista profesional y tuvo esa experiencia en la cual por un error lo atacaban a él y atacaban a su Ujú. mamá. Le escribían a su mamá en privado que lo iban a, ya sabes qué, que no regresara a la ciudad porque... Y entonces él nos cuenta y sí, o sea, está feo, tú dices, o sea, tus hijos todavía están pequeños, por fortuna están Claro, pequeños, pero no se dan cuenta quizá tu esposo si dice, oye, pero pues ella en realidad no es así, o sea, no, entonces yo creo que eso también lo deberíamos de cambiar como persona, regresando a la parte donde dices que hay que reconstruir familias y todo eso, también hay que reconstruirnos como personas, dejar de pensar que todo es malo porque pues no todo es malo, no todo es malo, por más que lo queramos disfrazar, no todo es malo y pues tienes razón, comparto mucho ese pensamiento, porque sí, o sea, yo también estoy cansado, por así decirlo,
de muchas situaciones, de muchos comportamientos de la sociedad y demás. Y pues espero que algún día cambien, que me toque, que eso sí me toque. Ok, Indira, ya casi para terminar, este, siempre nos despedimos con una cosa, bueno, con dos, y sí me gustaría que lo hiciéramos contigo. Eh, primero que nada, que nos digas así de manera muy breve qué es lo que piensas de la sociedad desde tu punto, de lo que es el mundo que te rodea. Y también un consejo, así como me lo dijiste al principio, un lema o una frase que te identifique, un consejo que tú le podrías dar a una persona que quisiera seguir tus pasos. O sea, que quisiera hacer exactamente lo mismo que tú hiciste. ¿Qué consejo le darías? Ok. Bueno, pues primero sobre la sociedad, yo creo que necesitamos reconstruir el tejido social, punto. Necesitamos volver a la base y en eso tenemos que poner, trabajar todos, ¿no? Absolutamente. Tenemos que darnos cuenta de la situación que se vive, que la delincuencia que se vive, pues es obviamente consecuencia de una sociedad rota. Necesitamos promover la cultura de la paz, punto. Y eso va desde nosotros mismos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que a veces nosotros atacamos a una persona y decimos que no lo hacemos de mala fe, pero tenemos que cuidar mucho lo que decimos, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos, porque al final es lo que promovemos, es lo que le enseñamos a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor. Y bueno, lo que yo le recomiendo, ¿no?, a cualquier persona que quiera dedicarse pues, al servicio público, pues es que sean muy perseverantes, punto. Es lo único que puedo decir, ¿no? Y que el servicio público es una vocación, punto. Y que no hay nada de lo cual sentirse avergonzado si tú haces las cosas bien, pero tienes que sentir la vocación. Como el que es médico por vocación y tiene que estudiar todo el día, por muchos años, igual es el servicio público. Es una vocación, es un llamado que tú debes de sentir en tu interior y que debes de atenderlo y debes de seguirlo. Simplemente que sepas que no va a ser nada fácil Ok, prácticamente que lo hagan por gusto y con gusto. y con mucho amor. Ok, ok. Bueno, te agradezco el consejo, siempre sirve, aunque creamos que no, de verdad, siempre hay alguien queriendo escucharlo. Entonces, bueno, de aquí para allá yo puedo decir que terminé. No sé si a ti te haga falta decir No, creo algo, que ya. si quieras comentar algo más, es tu momento. Antes de irnos, tú me dices. No, muchas gracias por la plática. Estuvo buena. Ok, bueno, no, pues muchas gracias a ti, te repito, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, por iniciar la segunda temporada. De verdad espero que te haya servido la plática, porque a veces sí necesitamos hablarlo y no lo sabemos hasta que estamos aquí. Entonces, este espacio es para esto, es más allá, o sea, esto, bueno, no digo ni más allá porque esto no tiene nada que ver con los espacios a los que estamos acostumbrados, que de chismes, que de madre y nada de eso. Entonces esto es para motivar, esto desde el inicio fue meramente motivación para las personas, motivación para quien quiera hacer lo que haya, ahora sí como Barbie que quiera hacer lo que quiera hacer, entonces para eso es. Bueno, de nuevo, muchas gracias por aceptar. Espero que te haya gustado, que te haya sentido cómoda y pues desearte todo el éxito en lo que te venga, felicitarte por tu buena labor durante toda tu Gracias. carrera y que sigas por ese camino, porque a final de cuentas, como dicen, los puestos acaban, pero el nombre siempre va a quedar. Entonces, muchas felicidades por todo lo logrado. Muchas gracias. Bueno amigos, esto fue todo. Muchas gracias por escucharnos, como siempre. Espero que disfruten
todo, bueno, que hayan disfrutado más bien el capítulo del día de hoy. Es una historia de superación, es una historia de esfuerzo, de resiliencia, como ella lo dijo. Entonces, nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.